Javier Cercas, bienvenido. Gracias por esta conversación. Muchas gracias a ti por invitarme. Un día como hoy, 8 de mayo, hace 80 años, se rindieron los nazis. Un día como hoy, 8 de mayo, por segundo día consecutivo, no hay humo blanco en el cónclave hasta ahora, hasta el momento en que estamos grabando esta conversación, en el nombramiento del nuevo Papa que reemplace al fallecido Francisco. Un día como hoy tengo el privilegio de poder conversar con uno de los escritores vivos de habla castellana, hispana, como quieran llamarlo, al que he leído desde hace casi 25 años, con pasión, con interés, con gusto, con admiración en el mejor de los sentidos. Javier Cercas, prueba de ello, he traído una carpeta de color rojo con recortes que he ido guardando a lo largo de los años, y te debo decir también que muchos de tus libros han sido parte de un taller de lectura que dirijo hace ya casi 20 años, que los hemos leído en el siguiente orden. 1. Soldados de Salamina. 2. Relatos reales, en la edición antigua de Acantilado. 3. La velocidad de la luz. 4. Las leyes de la frontera. 5. El impostor. 6. Terra Alta. 7. Independencia, para seguir la línea de Melchor Marín. Y ahora ya decidí que el primer libro que vamos a leer en el taller del 2026 va a ser El loco de Dios en el fin del mundo, que es el libro que te trajo ahora a Chile. Cuesta creer al comienzo de la lectura del loco de Dios en el fin del mundo que haya sido gente del Vaticano la que se haya acercado a ofrecerte ser parte de un viaje a Mongolia y de hacer un libro sobre Bergoglio. ¿Por qué lo hicieron? Ahora que ya escribiste el libro, que lo atravesaste, ¿por qué se acercaron a ti? ¿Se esperaban? ¿Te conocían lo suficiente como para vislumbrar el libro que finalmente hiciste, que va mucho más allá de Bergoglio, y ya profundizaremos por qué? No lo sé. Realmente no tengo ni la más remota idea. Yo, en estos 2 últimos años, esa es la única pregunta que no he hecho en el Vaticano. ¿Por qué a mí? No tengo ni idea. Hombre, yo supongo que ellos imaginaron a alguien, buscaron a alguien, pensaron en alguien que no fuese, o sea, que conociese las claves del catolicismo, del cristianismo, etcétera, pero que no fuese católico, que no fuese creyente, ¿no? Que fuese, si no ateo, agnóstico. Yo soy ateo. Pero claro, de esos hay miles en el mundo, como mínimo, ¿verdad? Miles de escritores así. Claro, porque esto es una cosa, tu pregunta es totalmente pertinente, porque esto es una cosa insólita. Es decir, nunca el Vaticano ha hecho una propuesta así a un escritor, nunca un escritor ha tenido la oportunidad de entrar en el Vaticano, de hablar, de preguntar, porque este libro, como tú cuentas, como decías, cuenta un viaje a Mongolia, pero sobre todo cuenta un viaje al Vaticano. Y Mongolia es un sitio, yo lo he dicho muchas veces y la gente se ríe, pero es la pura verdad. Mongolia es un sitio muy exótico, pero el Vaticano es mucho más exótico que Mongolia, sin la más mínima duda. Si vas allí con ojos limpios a ver qué es lo que hay realmente, ¿no? Si vas sin prejuicios. Ni a favor, ni en contra, ni medio pensionistas, ni de ningún tipo. Entonces, ¿por qué a mí? Honestamente no lo sé. A ver, yo creo que no, estoy absolutamente seguro de que este era un papa muy singular, que en su papado se han hecho cosas muy singulares, muy disruptivas, mucho más de lo que la gente imagina, la gente como nosotros que están fuera de la Iglesia, pero dentro de la Iglesia han sido muy enormemente disruptivas, enormemente perturbadoras, enormemente singulares, enormemente insólitas. Este papa tenía una visión misionera de la Iglesia, él quiso ser misionero, no pudo serlo por motivos físicos, y misionero significa, el misionero es el que va a la periferia, al extremo, o sea, allí donde no están los católicos. Mongolia, por ejemplo. Por ejemplo, es un sitio con 1.500 católicos, con en fin, una tradición budista importantísima, y el misionero es eso, el que va allí, el que habla con los budistas, el que habla con los musulmanes, el que habla con los ateos, ¿verdad? Este era un papa, sus muchísimos detractores decían de él, una de las cosas que decía era que era el papa de los ateos, que solo hablaba para los ateos y que solo hablaba... El papa de nosotros. El papa de nosotros.
Y entonces, ¿ves? Cuando se publica este libro, muchos dijeron, ¿ves? Aquí está. Se lo dice a un ateo, no a un... No es verdad, este hombre hablaba Y en para... esa misma lógica, Javier, de no saber por qué lo hicieron, ya está, lo hicieron, y tú lo tomaste porque es una oportunidad preciosa. Es decir, ¿en qué otro momento vas a tener las facilidades, ¿no es cierto?, para poder sentarte con él, para poder conocer, yo diría, un ejército de personajes que van habitando este libro, El loco de Dios en el fin del mundo, que a uno se le empiezan a hacer entrañables, desde Fassini y su obsesión por comer, ¿ah? Hasta estas misioneras Sí, que son emocionantes, totalmente. que tú de alguna manera en esa distancia que tienes con el tema, frente a ellas terminas también rindiéndote un poco como Totalmente. narrador. Y esa cuestión es bonita de advertir porque hay una cantidad, hay unos cruces entre teólogos, ¿no es cierto?, muy cabezones y gente que de verdad conmueve por el modo que tienen de vivir la fe que nosotros no tenemos y que por lo tanto nos llama tanto la atención preguntarnos por ella, ¿no? Exacto. Es que lo que tú estás diciendo es lo que yo digo siempre. Es decir, la gente que me dice, pero ¿cómo un ateo acepta escribir un libro así? Y mi pregunta es, ¿cómo no voy a aceptarlo? O sea, es que estamos hablando de... O sea, yo soy ateo, pero no soy tonto. Y la Iglesia Católica ha sido absolutamente determinante en 2000 años de historia. Y yo soy ateo, pero también soy católico, como tú y como todos, en el sentido que decía Sí, Croce. sí, sí, Croce sí, decía, non sí. possiamo non dirci cristiani, no podemos no llamarnos cristianos. Es decir, venimos todos del mismo sitio, venimos de Atenas y de Jerusalén, de Sócrates y de Jesucristo. Entonces esto ha sido totalmente determinante durante 2000 años de historia. Entonces, si a alguien, por vez primera en la historia, le ofrecen la oportunidad de entrar ahí e intentar ver qué es lo que realmente hay, no lo que imaginamos que hay, Sí. no lo que queremos que haya, no, lo que hay realmente, y hablar realmente con la gente que está allí, ¿no? ¿Qué es lo que están pensando? ¿Qué es lo que están diciendo? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Quién era este hombre que estaba en el centro de todo, que era Bergoglio? Es que me parecería increíble que alguien rechazase una oportunidad así. Me parece totalmente insensato. Es verdad que en mi caso se cruzó una propuesta no insólita, sino inédita, con una urgencia personal, con una necesidad personal. Este quizá es el... Esto me lo decía mi editor argentino, muy listo, Juan Boido. Claro, ahí está la clave de todo. Por una parte está una oferta, una proposición asombrosa, pero por otra parte está una urgencia personal. Este libro nace, como todos mis libros, y creo que como todos los libros en general, de algo que yo necesitaba saber y que no tiene nada que ver conmigo, pero sí tiene que ver conmigo, en el fondo, ¿no? Tiene que ver con mi madre, básicamente. Es que eso te iba a decir, porque hay un cruce que es muy lindo en este libro y que además, claro, está en Soldados de Salamina, está en La velocidad de la luz, está en Anatomía de un instante con ese suarismo de tu padre, ¿no es cierto? Totalmente. Bueno, pero, y aquí está de una manera, Javier, que de verdad a mí me pegó muy fuerte. Por eso el personaje de la madre empieza a aparecer, aparece por ahí por la página 77, 78, de un modo que uno dice, wow, es decir, se las trae. Y esta pregunta que tú quieres, en el fondo, este encargo que llevas de tu madre al Papa, ¿no? De indagar y profundizar en la vida eterna, en la resurrección de la carne y en esa idea o esa imagen de tu madre de que se va a encontrar con tu padre y quiere saberlo, ¿no es cierto? Me parece que ese cruce que tú acabas de señalar es decisivo también para el aliento de la novela. Absolutamente decisivo. Y esa Sí, cuestión es muy bonito de tener claro uno como lector también, porque vas de la mano y estás disponible para profundizar en todo lo que haya que profundizar sobre la fe, sobre la Iglesia, sobre el Vaticano, sobre Bergoglio y las disputas y tal, pero porque sabes que hay algo que nos atañe a cualquiera de nosotros. totalmente. Y ahí da lo mismo si eres católico o no. Totalmente. Y esa cuestión es Totalmente. muy bonito cómo se va desplegando en la novela. No sé Sí, si a ti te pasa no, algo. no, exactamente eso. Es decir, ya no en la novela, sino antes de la novela me pasó a mí, como es lógico, ¿no? Es decir, a mí todo esto viene de una propuesta que me hacen Fazzini, precisamente el personaje que tú acabas de mencionar. Yo estaba un día, lo cuento al principio del libro, ¿no? Estaba un día firmando ejemplares de mis libros en la Feria del Libro el Salón del Libro de Turín, que es como el gran acontecimiento literario en Italia, y yo estaba firmando libros de repente a unos lectores, y de repente mi editora italiana se acerca y me dice: hay una persona del Vaticano que quiere hablar contigo. ¿Es el Vaticano?
tengo que ver yo con el Vaticano? Bueno, total que efectivamente voy allí y es Lorenzo Fazzini, que luego efectivamente es un personaje del libro, bastante cómico, por cierto, porque este es un libro cómico. Yo no entiendo la literatura sin humor, eso para mí es imposible. Y sobre todo la novela. Total que me dice, mire, el Papa Francisco viaja a Mongolia, esto fue hace 2 años exactamente. El Papa Francisco viaja a Mongolia a finales de agosto, principios de septiembre, y hemos pensado que tal vez a usted le interesaría acompañarle. Mongolia es un país de tradición budista, con menos de 1.500 habitantes. Nosotros le facilitaríamos el viaje, le abriríamos las puertas del Vaticano, usted podría entrar ahí, preguntar, hablar con quien usted quisiese, etcétera, etcétera, y al final escribir lo que usted quisiese. E insistió, sí, una crónica, un ensayo, una novela, lo que sea, con absoluta libertad sobre decirlo. Y me dijo al final una cosa muy pertinente, me dijo, mire, esto nunca lo ha hecho la Iglesia y por eso pensamos, el Vaticano nunca lo ha hecho y por eso pensamos que a usted podría interesarle. Entonces yo me acuerdo que lo primero que le dije, que recuerdo haberle dicho, es, ¿pero ustedes no saben que yo soy un tipo peligroso? Claro. Él dice que no, que en realidad le dije algo mucho peor, que es, ¿se han vuelto ustedes locos o qué? Sí, sí. Y es normal, por un lado porque yo soy escritor y si a mí me abren las puertas yo voy a contar lo que ha pasado. Esto está claro. De hecho, ellos ni siquiera... Esto es asombroso, pero es así. Hay gente que le asombra. Ni siquiera quisieron leer el libro antes de que se publicase. No lo leyeron antes de que el manuscrito. Y claro, yo soy, como te digo, ateo, pero también soy culturalmente cristiano, como todos, etcétera, etcétera. De manera que no creo que nadie en su sano juicio hubiese rechazado esa cosa. Ahora bien, en el momento en que a mí me hacen esa propuesta, ese mismo día, yo... De quien me acuerdo es de mi madre, efectivamente. Mi madre era una persona profundamente Católica. creyente, profundamente católica. Y de hecho, en algún momento del libro se dice que comparada con la fe de mi madre, la del Papa Francisco es más bien dubitativa, ¿verdad? Exactamente, sí. Pero lo era, profundamente. Y cuando mi padre murió, ella lo que decía es que iba a verlo después de la muerte. Porque eso es lo que le había prometido su religión. Porque eso es lo que promete la religión católica. Eso es lo que promete el catolicismo, a todos los católicos. Es la pregunta abismal que uno se hace, ¿no? Claro, claro. Y entonces yo pensé, este libro ya sé de qué tiene que ir, ya sé de qué va a tratar. Tiene que tratar de un loco sin Dios como yo, como tú y como tantos otros, y puedo explicar por qué nos llamo así, pero eso es lo que somos, que va a buscar al loco de Dios, que es Francisco, y también puedo explicar por qué le llamo el loco de Dios. Muy fácil, porque es el primer papa que se llama Francisco, Así y Francisco es por Francisco de Asís, y Francisco de Asís se llamaba a sí mismo el folle di Dio, el loco de Dios. Pues este loco sin Dios, que va a buscar al loco de Dios, incluso hasta el fin del mundo, para preguntarle eso, para preguntarle si mi madre iba a ver a mi padre después de la muerte, para escuchar su respuesta y para llevársela de vuelta a mi madre. Tú has leído varios de mis libros y sabes que, esto lo argumenté en este libro que tienes aquí, este es El punto ciego, que son una serie de conferencias que di en Oxford. Para mí, todas mis novelas y todas las novelas que a mí me importan, desde El Quijote para acá, y aquí se habla de Kafka, se habla de Melville, se habla de algunos de mis escritores favoritos, todas se pueden leer como novelas policiales, porque en todas, en el corazón de todas hay un enigma. Hay un enigma. Claro, y alguien que intenta descifrar ese enigma, y eso es la esencia del género policial. Bueno, solo que en este caso el enigma es un enigma descomunal, es el enigma de los enigmas, es el enigma central del cristianismo y también, por lo tanto, el enigma, uno de los enigmas centrales de nuestra civilización, es decir, la resurrección de la carne y la vida eterna. Y como tú dices, es que va más allá del cristianismo, porque los griegos, Sócrates, ¿verdad? Platón, por boca de Sócrates, ya hablaba de eso, de la vida ultraterrena, ¿no? De la vida más allá de la vida, ¿no? De manera que sí, es uno de los enigmas centrales del cristianismo, de nuestra civilización, solo que asombrosamente muchos parecen haberlo olvidado, incluso en la Iglesia, ¿no? Pero sin eso no hay cristianismo. Y eso es absolutamente central. Es bonito, Javier, advertir de uno como lector en El loco de Dios en el fin del mundo, que es un libro que tiene casi 500 páginas. Que yo no era, si a mí me pones al frente una biografía de Francisco, que hay muchas, sí. pero que no la atravieso jamás. Ni siquiera Ni considerando el prestigio de quien lo escribiera, es decir, de quien me propusiera esa lectura. Y sin embargo, en este formato, creo que uno logra entrar en un mundo al que la literatura, es que la propia literatura se ha encargado de no
hacernos entrar. Y esa cuestión Estoy de la acuerdo. considero una virtud, en este caso, del escritor y del proyecto propiamente tal, es decir, del modo en que se lleva a cabo. Y esa cuestión la encuentro como un detalle para resaltar, porque a mí me pasó como lector que me interesé en seguir los diálogos con los teólogos, por ejemplo, de una manera atenta y detallada, porque entendía también que allí había algo para uno que no se familiariza mucho con estos tópicos, incluso cuando nos gusta leer filosofía la leemos desde otro lugar en general. Totalmente. Y esa cuestión me pareció un primer rasgo fascinante cuando dicen, bueno, pero este libro está escrito por alguien que no cree y que, bueno, justamente por eso tiene tanto más interés y tanto más valor. Mi madre es católica, va a cumplir 89 años en estos días, y entonces ella siempre me dice cosas como las que alguna vez a lo mejor tu madre también te ha estado diciendo en la vida. Yo voy a rezar por ti, Claro. te voy a tener presente y te voy a decir, yo haré lo que tú en general no haces, aunque tú no creas, pero tú no te preocupes porque yo sí estoy pendiente y preocupado de que estés en las oraciones. Y esa cuestión te pone o te abre este universo a un universo, a una multitud de lectores, de buenos lectores de literatura, que aquí pueden encontrarse con un material que de verdad merece la pena porque no te va a abandonar este libro. Y eso es lo lindo, porque así como no te abandona Antonio Miralles de Soldados de Salamina, y así como no te abandona Rodney Folk, ¿no es cierto?, de La Velocidad de la Luz, y así como no te abandona Enric Marco y este escritor que se siente que lo está traicionando también al revelar el secreto de su historia y de su impostura. Bueno, aquí yo diría que hay varios a los que uno de pronto puede no abandonar y dejarse habitar por ello en El loco de Dios en el fin del mundo. Sí, has dicho muchas cosas y todas muy exactas, creo. Por un lado, el libro no es una biografía. Bueno, si quieres, el libro es en parte una crónica, en parte un ensayo, en parte una biografía, en parte una autobiografía, en parte muchas cosas. Es un libro mestizo, es un libro híbrido. Al final, para mí es una novela. Por un motivo, una novela sin ficción, porque nada de lo que se cuenta aquí está inventado. No podría inventarme una cosa semejante, ¿verdad? Pero es una novela porque la novela... Es notable esa novela sin ficción, es un buen... No, pero sí, es así. Y de hecho, El impostor para mí es lo mismo. Anatomía de un instante para mí es lo mismo. Exactamente. Y otros libros que he escrito, ¿no? Y lo es porque la novela tiene esta increíble, maravillosa capacidad de integrar todos los demás géneros y de trascenderlos, de convertirlos en otra cosa, ¿verdad? Creo que eso es una de las maravillas del género. Así entiendo yo el género, así lo inventó Cervantes y así ha evolucionado a lo largo del tiempo. Lo que pasa es que va mutando. La novela es como una especie de animal omnívoro que se lo devora todo y que a medida que avanza cambia. Y yo, pues modestamente, he añadido esta cosa de la novela sin ficción, porque a mí, ¿sabes qué pasa? Que yo solo debo explicaciones a una persona que es como novelista, que es Cervantes. Y Cervantes a mí lo que me dijo es, haga usted lo que le dé la gana. Y eso es... Te lo has tomado literalmente. Literalmente, es el único al que yo me tomo, no, pero de verdad al pie de la letra. Pero yo también te lo agradezco como lector. Claro, la novela tiene una infinidad de capacidades, solo que nos hemos conformado con el modelo del decimonónico, que está muy bien, ¿eh? Flaubert, por Dios, tal, fantástico, todo eso está muy bien. Pero no es el único. Pero démosle una vuelta. Démosle una vuelta, por Dios, claro que sí. Claro. Hagamos todo lo que nos dé la gana, que es lo que hay que hacer. Eso por un lado. Y por otro lado, tú has dicho una cosa que es muy importante y que creo que nadie me había dicho. Llevo mucho tiempo andando con este libro por aquí y por allá, y que creo que es absolutamente fundamental. No se trata solo de que las ideas más importantes puedan ser apasionantes, porque lo son. O sea, tenemos al mayor escritor de nuestra lengua desde Cervantes, que era capaz de convertir interesante la teología, Borges, ¿verdad? Y la teología y las matemáticas, y en eso consiste la literatura, en la capacidad para mostrar que todo puede ser realmente apasionante, hasta lo más abstruso y lo menos aparentemente, ¿no? Lo que menos aparentemente nos interesa de entrada. Yo nunca hubiese leído un libro sobre el Papa, ni me imaginaba a mí mismo escribiendo un libro sobre el Papa, pero la literatura es una aventura y te tienes que meter ahí. Pero insisto, tú has dicho una cosa que es muy importante. Este es un libro, y ahora cobro conciencia de ello, este es un libro sobre la religión, de los que ya no somos religiosos,
de los que tenemos a nuestros padres, nuestras madres, que sí lo eran. Y la pregunta es, ¿qué hacemos nosotros con eso? Mira, déjame que te diga una cosa muy importante. Aquí hay un loco de Dios, que es Bergoglio, pero hay un personaje que es tan importante como Bergoglio, que es el loco sin Dios. Y el loco sin Dios soy yo, eres tú, y somos tantos y tantos de nosotros que nos hemos educado en el cristianismo y que ya no somos, y que somos ateos, o que somos agnósticos, lo que sea, pero que eso ya es un mundo que para nosotros pasó o que... Y eso es muy importante. El loco sin Dios alude al loco de Nietzsche, obviamente, ¿no? Tú te acordarás, todo el mundo se acuerda del loco de la Gaia Ciencia, ¿no? Un fragmento muy breve que ha sido enormemente influyente. Que lo citas, ¿no? además. Claro, que lo cito en algún momento. Es decir, cuenta la historia Nietzsche, brevísimo y genial, porque es un escritor genial, de un loco que sale a la calle en pleno día con un farol encendido y va por las plazas, por los mercados, gritando: Dios ha muerto, y nosotros lo hemos matado. Y la gente que no ha leído el fragmento o que lo ha olvidado cree que el loco está contento, que está eufórico. Por fin hemos matado a Dios. No es verdad. El loco no está triste, está desolado. Está desolado. Porque si Dios no existe, como decía Iván Karamazov, más o menos el personaje de Dostoyevsky, por la misma época, si Dios no existe, todo está permitido. Porque si Dios ha muerto, la base, el fundamento de nuestra civilización durante 2000 años, durante siglos y siglos y siglos, se cae, se ha derrumbado. Y la pregunta es, ¿ahora qué hacemos? ¿Verdad? En el libro, loco sin Dios soy yo, pero al mismo tiempo no soy yo. Es como una especie de versión o declinación de mí mismo, que a medida que avanza el libro, y sobre todo al final, siente como una especie de nostalgia de ese sentido. Y es normal, si lo piensas, esto es una cosa que yo querría tal vez describir en algún momento, gran parte del arte del siglo XX, del mejor arte del siglo XX, se puede leer como una crónica precisamente de eso, de la ausencia de Dios, de la ausencia de sentido, de algo que daba sentido a todo. Hombre, piensa en Kafka, por ejemplo, piensa en Bergman, piensa en tantísimos de los grandes escritores y los grandes cineastas y los grandes pintores, etcétera, etcétera. Entonces, eso que acabas de decir es muy importante, creo. Es decir, somos nosotros que ya no somos creyentes, que somos ateos, pero que tenemos todavía ese mundo ahí, porque nuestras madres, porque nuestros padres, porque nuestros abuelos, porque todo, y que ya... Que por algún lado nos resuena. Y por algún lado nos resuena, y además, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué pasa ahora? Esa es una de las preguntas fundamentales de este libro. ¿Qué carajo pasa con esta institución que ha sido determinante en todos los sentidos? Político, cultural, todos, es ético. Y quizás hace preguntas que uno no tiene cómo... Claro. Que uno pone los ojos así, claro, como huevo sí. frito. Entonces sí, hay esa cosa en el libro, sí. Hay lidiar con ese vacío, ¿no? Hay algo en El loco de Dios, en El fin del mundo, que está en los otros libros que he mencionado tuyos, que a mí por lo menos, ahora que volví a leer fragmentos de algunos de ellos, del Impostor, de Soldados de Salamina, La velocidad de la luz, que hablan de un viaje, Javier Cerca. El viaje, ¿no es cierto?, en este caso del autor, como decías tú, puede haber un enigma, una clave policial, pero yo diría que hay una cosa muy existencial en tu literatura, muy profundamente existencial, y que es a mí la que me convoca, me llama, me habla y me invita, digamos, a incluso a guardar recortes, porque es como seguir una conversación. En este caso, es primera vez que tengo la posibilidad de charlar contigo. No sé si tendré otra, pero lo que quiero decir es que ya vengo conversando con el autor Javier Cerca hace 20 y tantos años. Y yo guardé un recorte, y por eso te preguntaba hace un momento ¿cuándo habías comenzado a escribir en El País Semanal? Y entiendo que fue después de la publicación de Soldados de Salamina, que fue el 2001. Guardé un recorte que se llama Barras y Estrellas, y que para mí fue una crónica impresionante, una columna, la leía siempre, leía la tuya, la de Javier María, no sé, las guardo. Mira, guardo el recorte, el original. Busqué la fecha, no sale, solo sale que fue en septiembre de, no sé, el 2003, por decirte, por ejemplo. 2002, 2003, porque 1 o 2 años antes de publicar La velocidad de la luz. Que una novela que es fascinante, para los que no la conocen, búsquenla. Pero aquí tú te concentraste en uno de los personajes que a ti yo creo que fue como cuando hay un fuego, ¿no es cierto?, un destello, una luz que dice, por aquí entro, o aquí hago sentido también con esta crisis entre comillas, una bendita crisis, fruto del éxito de Soldados de Salamina, de dispararte en muchas direcciones, traducciones, de acercarte a un público masivo que ni te sospechaste antes de publicar la novela que iba a encontrarse contigo, y en buena hora.
en buena hora, porque eso ha permitido tantas cosas para nosotros, tus lectores. Y esa cuestión lo quiero remarcar, porque así también en Relatos Reales está esa columna que fue el germen de Soldados de Salamina, el relato de Sánchez Ferlosio, ¿no es cierto?, respecto a la historia de Rafael Sánchez Mazza, que también, si no han leído Soldados de Salamina, busquen esa novela. Pero yo quería detenerme para que tú pudieras a lo mejor desarrollar un poco esta idea, ¿no?, de ese viaje, porque yo advierto en ti, aparte de lo existencial que me decía, una cierta melancolía así como profunda en algún sentido, que acompaña un humor que de verdad agradezco como lector también. Yo me reí mucho en El Loco de Dios, en El Fin del Mundo, pero mucho. Es decir, hay muchas escenas que de verdad decía, pero qué ganas de haber estado ahí, digamos, acompañando ese momento que me están describiendo. Como me he reído en Relatos Reales de manera extraordinaria, tengo marcadas muchas crónicas que de verdad celebro y vuelvo a leer porque tienen la gracia de ser de formato corto y recordarte con historias domésticas. ¿Cuánta conciencia tiene uno cuando está en medio de la faena de la escritura de que todas esas cosas pueden estar ocurriendo en simultáneo en el otro, cuando se exponga a tu trabajo? ¿Cuánta conciencia? Yo te voy a confesar varias cosas. Bueno, primero, no es que me conozcas bien, es que me conoces casi diría demasiado bien. Porque, porque esta columna es el origen, efectivamente, de La velocidad de la luz. Ya la había hasta olvidado yo. Esto me ocurre a veces. Escribo una cosa en el periódico. El periódico a veces es como una especie de laboratorio para mí. El laboratorio del profesor loco, ¿verdad? Lo es. Que va ahí tomando notas, va haciendo cosas y poco a poco crecen los libros. ¿Cuánta conciencia hay del lector? Te voy a decir una cosa. Cuando escribo, nunca pienso en el lector. Cero. Bien. Bueno, solo pienso en uno, que soy yo. Porque el lector en más abstracto... implacable. El más implacable, efectivamente, el más exigente y sobre todo el único que conozco. Porque es que, o sea, cuando se habla del lector, yo no sé qué es el lector. Son los lectores, cada uno es completamente diferente. No hay dos lectores iguales. Y yo, pero esto te puede parecer paradójico, pero no lo es. Por una parte, nunca pienso en el lector, pero por otra parte pienso que el lector es el... estoy totalmente seguro de que el verdadero protagonista de la literatura es el lector. Esto lo he dicho muchas veces, pero es así. Sí. Una novela es una partitura y es el lector el que la interpreta y cada lector la interpreta a su manera. Y en eso consiste la literatura, la magia de la literatura o gran parte de la magia de la literatura. Un libro sin lectores es letra muerta. Es cuando un lector abre sus páginas y empieza a leer, cuando esa letra muerta cobra vida y además una vida nueva y distinta en cada caso. Y esto no es populismo literario. No. Y tampoco significa que todos los lectores, que todas las interpretaciones de un libro sean buenas. Como decía Lichtenberg, un grandísimo escritor y enorme humorista, decía en el siglo XVIII, decía, un libro es como un espejo. Si un asno se mira en él, no puede aspirar a ver un profeta. Eso es imposible. Uno de los primeros aforismos traducidos por Juan Villoro en esa edición del Fondo de Cultura Económica. Bravísimo, exactamente. Entonces, por un lado, el protagonista es el lector, porque no hay literatura sin lector, y esto es así. Borges decía, los clásicos no son libros que tengan tales o cuales cualidades o defectos, sino libros en los cuales el lector ha depositado los lectores depositamos a lo largo de los siglos una fe, ¿verdad? Y esos libros nos van entregando significados nuevos, etcétera, etcétera. El protagonista es el lector. Pero por otra parte, yo no conozco al lector. Tú eres un lector. Mi madre es otro lector. Y cada uno es distinto. Y eso es realmente como ocurre en la literatura. Entonces, yo lo único que intento con mis libros es satisfacerme a mí mismo como lector. A mí sí me conozco. Y como tú has dicho muy bien, yo, más implacable que yo, no hay nadie. Esto ya es evidente porque cualquier escritor mínimamente serio funciona así. Y eso es lo único que intento. Lo demás, no sé qué pasa. O sea, yo en cuanto a un libro... Humberto Eco decía que cuando un libro lo leen más de 2.500 personas, pierdes el control sobre él. Yo estoy en desacuerdo por completo. Al primer lector ya has perdido el control de ese libro. El libro pasa a ser del lector. Pero es el lector el propietario. Pero esa columna que escribió Vargas Llosa ayudó mucho a abrir compuertas. De hecho, me llamó la atención que forma parte del texto de Vargas Llosa de esta edición, ¿no es cierto?, crítica que publica Cátedra de Soldados de Salamina. Porque fue decisivo. Porque fue muy relevante. En buena hora, Vargas Llosa escribió ese texto, El sueño de los héroes. Sí.
en donde explicita por qué a él le parece fascinante Soldado de Hay Salamina. una cosa que ahora la gente ha olvidado y no tiene por qué saber. Es decir, yo antes de publicar Soldados de Salamina era un escritor, tenía casi 40 años y era un escritor totalmente desconocido. A mí me leían mi madre y alguna de mis hermanas. Totalmente. Tú me habías leído ya. Exageras un poco. Pues entonces No, te añadiré a la lista. no. Yo entré el 2001 con Soldados de Como Salamina todo y el ahí mundo. conocí para atrás el móvil, el Claro. inquilino y todo. No, esos Pero- libros anteriores ahora están Sí. traducidos a muchas Sí, lenguas y po, tienen sí, muchos lectores. muy Pero bien. no No, antes de por Soldados de supuesto. Salamina. No. Fue Soldado de Salamina Claro. el que Claro. abrió ahí una Totalmente. puerta Y Vargas extraordinaria. Llosa, y el artículo de Vargas Llosa fue muy importante porque yo no le conocía, yo le conocía como lector, por supuesto, Claro. como todo el mundo, pero yo no lo conocía personalmente, ni él me conocía nada, o sea, no teníamos ni idea del uno del otro, y fue muy importante porque puso, sobre todo internacionalmente, lanzó la novela, en fin, y a partir de ese momento Vargas Llosa fue para mí una persona muy, muy generosa, muy... Hay una cita, Javier, en Relatos Reales, en una crónica llamada Tinto y Copla, de Enric Soria, Sobre Enric Soria, sí, que era un amigo mío, poeta. de un diario, Mentre Parlem. Sí, Mentre Parlem, en catalán, Mentre Parlem, exacto. que hay una frase que es demasiado buena. Dice, en esta vida, la buena compañía es un respiro que nunca agradeceremos lo suficiente. Está bien, sí. Está Es bonito. linda, digamos, pero lo digo también a propósito de lo que significa para lectores, lectoras, la buena compañía de autoras y autores y de Claro. libros y de personajes, ¿no es cierto?, que puedan llegar a ser parte de tu historia. Hay una cita de John Berger que a mí me da muchas vueltas, que me encanta, que dice que, ¿no es cierto?, que la cantidad de vidas que entran en la vida de uno es incalculable. Totalmente. Y es muy bonito que un autor como Berger, ¿no es cierto?, que escribió, por ejemplo, sobre un médico rural, un libro muy bonito que se llama Un hombre afortunado, lo exponga de esa forma, porque si uno piensa, las obras literarias, el trabajo literario, los libros, están efectivamente poblados de vida que nos Totalmente. permiten conocer de pronto a personas que uno a veces es capaz de indagar en ellas de un modo mucho más profundo e intenso que si las tiene al frente cotidianamente. Claro. Y eso permite el arte, ¿no? Es decir, Totalmente. por la capacidad de entrar en unos territorios que si no es... Pero para eso también se requiere un compromiso, yo diría, ilimitado, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo, y una convicción muy poderosa de que te la juegas entera, que te la tomas muy en serio, aunque la vida sea absurda, te la tomas muy en serio. Esto es un juego, la literatura es un juego, pero es un juego en el que te lo juegas todo. Primero el autor y después el lector. Y estoy totalmente de acuerdo contigo. La literatura sirve para vivir más, de una manera más rica, más Sí, intensa y más totalmente. compleja, ¿verdad? Esa idea de que la literatura es inútil es fruto de un malentendido, por no decir una idiotez directamente. Y ¿verdad? quizás eso que estás diciendo es lo que a uno lo acerca tanto a tu literatura. Exactamente lo que acabas de señalar. Ojalá, Eh, porque yo lo creo profundamente. La literatura para mí es antes que nada un placer, como el sexo. Pero también es una forma de conocimiento, como el sexo. Por eso cuando alguien me dice que no le gusta leer, lo único que se me ocurre es darle el pésame o acompañarle en sentimientos, como alguien a quien no le gusta el sexo, ¿verdad? no sé por qué traje una pequeña cita de Stoner, esa novela de John Williams, excelente novela. que en un momento el profesor Sloane, ¿no es cierto?, interpela a este chiquillo que entró a estudiar como agricultura, agronomía, ¿no es cierto?, pero que ahora empezó a tomar cursos de literatura, y este profesor Sloane les hace escuchar a sus estudiantes el soneto 73 de Shakespeare, y entonces le dice, lo lee primero, dice, esto percibes, lo que hace tu amor más fuerte, amar bien aquello que debes abandonar pronto. Y entonces Stoner no sabe qué decir. Y Sloane vuelve sobre su alumno. El señor Shakespeare le habla a través de 300 años, señor Stoner. ¿Le escucha? Stoner no es capaz de terminar la frase. Quiere decir. Y entonces Sloane da por terminada la clase. Stoner nunca olvidaría ese momento, ni su dificultad para explicar la belleza y dramatismo contenido en el soneto de Shakespeare. Y no mucho después supo que dedicaría buena parte de su vida a ser profesor de literatura. Ahí en ese gesto narrado por John Williams en su novela Stoner, de ese encuentro, algo que también nos pasa a muchos.
aunque seamos una minoría, Claro. recortados sobre grandes masas, digamos, ¿no es cierto? Pero los que no han vivido eso no saben lo que se pierden. Los que no han vivido la revelación de la literatura, ¿no? Tienen un problema muy grave. Es como el que no ha descubierto el sexo. Tiene un problema muy grave. Puede vivir, pero se vive mal. Hay una cita a Szymborska, a la poeta polaca, Nobel del 96, extraordinaria, Sí. cortito, unos versos cortitos que cita, y yo traje otro verso, otro poema de ella. A algunos les gusta la poesía, que en sus últimos versos dice la poesía. ¿Pero qué es la poesía? Más de una insegura respuesta se ha dado a esta pregunta. Yo no sé y sigo sin saber. Y a esto me aferro como a un oportuno pasamanos, el no saber. No ¿no es cierto? saber. Y me parece que hay ahí también un gesto, hay una poética inaugurada a partir de ese no saber que también está en el germen, ¿no? De tantas historias. Es decir, porque no sabemos, viajamos para intentar indagar y probablemente nunca nos podremos dar una respuesta definitiva de nada. Absolutamente. Eh, Hemingway decía que había que escribir sobre lo que se sabe. Yo, que admiro a Hemingway, sobre todo sus relatos, creo que hay que escribir sobre lo que no se sabe. Exactamente. Exactamente sobre lo que no se sabe. Por eso, en todos los libros que yo he escrito, siempre hay eso, siempre hay una pregunta, que es lo que no se sabe. Y por eso digo que siempre que son novelas policiales, o que son novelas policiales un poco singulares, porque en la novela policial tradicional hay una pregunta y alguien va en busca de esa respuesta, ¿no? ¿Quién hizo qué? ¿Quién mató a no sé quién? Y al final va y obtenemos una respuesta. En mis novelas no funciona así. En mis novelas funciona exactamente al contrario. Al principio hay una pregunta, un no saber, ¿qué es esto? ¿Por qué? ¿Qué es la resurrección de la carne en la vida eterna? ¿Existe? ¿No? ¿Por qué un soldado salva la vida, un soldado republicano salva la vida de un soldado franquista? ¿Por qué? Etcétera, etcétera. ¿Por qué un hombre engañó a todo el mundo sobre el crimen más espantoso de la historia de la humanidad? Y entonces todo el libro es una especie de búsqueda de respuesta a esa pregunta, es decir, una búsqueda de saber. Solo que al final no hay una respuesta. O al menos no hay una respuesta clara, unívoca, taxativa. En Como buena hora, en buena hora. Claro, la respuesta es la propia búsqueda de una respuesta, la propia pregunta, el propio libro. Porque las novelas funcionan así. Las novelas nunca dan respuestas, eso, claras, unívokas, taxativas. Las respuestas siempre son ambiguas, contradictorias, poliédricas. En el fondo, solo el lector tiene la respuesta. Pero eso así, en mi opinión, es como funcionan las grandes novelas. Es decir, Don Quijote está loco o no está loco. Sí, claro, no hay respuesta. La respuesta es que está loco como una cabra, pero también Pero no está loco. Es de una cordura total, maravillosa. Claro. Don Quijote, esa contradicción es la que hace el personaje entrañable. Claro, ¿no? Y ese es el conocimiento que estamos buscando, la contradicción, la ambigüedad, el no saber, ¿no? Don Quijote es un personaje ridículo, grotesco, la gente se ríe de él, pero al mismo tiempo es un personaje hermoso, heroico. Claro, es el rey de los hidalgos, el señor de los tristes, como cantaba Rubén Darío. Las dos cosas. Esas son las verdades de la novela, ambiguas. Hay una novela que probablemente conoces de Felisberto Hernández, uruguayo, por los tiempos de Clemente Rowling, que dice justamente que aquello de que acabas de señalar respecto de que hay que escribir sobre lo que no se sabe, sobre todo, especialmente. Claro. ¿Para qué vas a escribir sobre lo que sabes si ya lo sabes? ¡Qué lata! ¡Qué fome! Es decir, qué desafío es ese. Fíjate que hay a propósito de Szymborska, un poema que se llama Fotografía del 11 de septiembre, a propósito del atentado a las Torres Gemelas, ¿no? Y que está inspirado, basado en esa fotografía que todos vimos de personas que caían, ¿no? De las que se arrojaban al vacío antes de ser devoradas por el fuego. Y ella termina ese poema, Fotografía del 11 de septiembre, escribiendo 2 versos, dice: solo 2 cosas puedo hacer por ellos. Describir ese vuelo y no decir la última palabra. Y a mí esa cuestión me pareció, es maravilloso, es espectacular, es como se pone en un lugar en el que me convoca y me invita. Fíjate que hay un texto que también lo traje de una compañera tuya de sello, de Acantilado, Natalia Ginsburg. Ajá. Buena compañera. Buena compañera, extraordinaria. Y su libro Las pequeñas virtudes, hay uno de los textos, uno de los ensayitos de ese volumen que se llama El oficio de escribir, o el oficio, ¿no? O sobre el oficio, ¿no?
Y ¿sabes qué? Lo traje porque tú me hablas también, creo, con tus libros y con tu literatura, de algo parecido en espíritu a lo que escribe Ginsburg. Te lo leo. Dice, cuando escribo algo, en general pienso que es muy importante, que yo soy un gran escritor. Creo que les pasa a todos, pero hay un rincón de mi espíritu en el que sé muy bien y siempre lo que soy, es decir, un pequeño, pequeño escritor. Juro que lo sé, pero no me importa mucho, solo que no quiero pensar en nombres. He comprobado que si me pregunto un pequeño escritor, ¿como quién? Me entristece pensar en nombres de otros pequeños escritores. Prefiero creer que ninguno ha sido jamás como yo, por muy pequeño escritor que yo sea, aunque sea una pulga o un mosquito entre los escritores. Lo que es importante, sin embargo, es tener la convicción de que es precisamente un oficio, algo que se hará por toda la vida, pero como oficio no es una broma. Hay el peligro de estafar con palabras que no existen verdaderamente en nosotros, que hemos encontrado aquí y allá, al azar, fuera de nosotros, y que reunimos con habilidad porque hemos llegado a ser bastante vivos. Hay el peligro de ser demasiado vivos y estafar. Es un oficio bastante difícil, ya lo veis, pero es el más bonito que existe en el mundo. Los días y las cosas de nuestra vida, los días y las cosas de la vida de los demás a que nosotros asistimos, lecturas, imágenes, pensamientos y conversaciones, se alimenta de todo esto y crece en nuestro interior. Eso escribe Bonito. Ginsburg sobre el oficio de escritor. ¿Te resuena algo o no te resuena nada? Sí, claro. Es un oficio muy difícil, es verdad. Muy difícil. Pero es el mío, no sé hacer otra cosa, ¿sabes? Eso es lo que dijo Beckett. Decía, es que yo soy escritor porque no sé hacer otra cosa. Esto lo han dicho muchos escritores. Manganelli, un gran escritor italiano, decía algo parecido. Decía, yo soy escritor porque ni siquiera sé atarme los cordones de los zapatos. Yo cuando escribo no pienso si soy pequeñito o grande, solo pienso en escribir, en resolver el problema que tengo. Por supuesto, cuando acabo de escribir siempre digo qué malo eres, qué horror, qué fatal, qué catastrófico, tal. Pero bueno, sigo ahí y al final me asombra de haber escrito algunas de las cosas que he escrito. Quiero decir, a veces las leo y digo, esto no puedo haberlo escrito yo. Pues sí, lo escribiste tú, pues qué bien, pues qué alegría, ¿no? Es una batalla. Yo creo que no es ni un placer ni un sufrimiento, es una pasión. Es una pasión. Y la pasión provoca sobre todo placer, pero a veces también malos momentos, ¿no? De eso, de sentirte mal, eres un desastre, nunca serás un escritor, estas cosas las sientes a diario, ¿no? Sobre todo si te comparas. Es que yo nunca, no me comparo con otros escritores, creo No, que no. es lo Y que... creo que es un error, como es un error, desde luego, competir, ¿no? Yo, quizá, el privilegio que tuve es que de joven era muy deportista, me encantaba el deporte, lo practicaba el tenis, sobre todo, balonmano, tenis, mucho. Y entonces, eso te enseña que competir en el resto de los ámbitos es completamente ridículo, salvo contigo mismo. Yo con quien compito es conmigo mismo, pero todo lo demás no tiene ningún sentido. El tenista sí, en la cancha. El futbolista sí, si metes más goles ganas, si metes menos pierdes. Pero el escritor es una batalla a muerte contigo mismo que nunca vas a ganar, ¿no? Solo puedes aspirar, como decía Faulkner, a una derrota honorable. Esto me gusta mucho. Eso es lo máximo a lo que puede aspirar un escritor. Una derrota honorable. Bueno, pues todos estamos buscando eso, ¿no? Gracias por la batalla que estás librando como escritor. Ha sido un privilegio tener la posibilidad de esta pequeña charla. Gracias por los libros. Gracias a ti. Que siga ocurriendo esa lucha, esa pelea, que sigan apareciendo enviados del Vaticano, pero desde otro sitio a ofrecerte una historia y que tú encuentres en eso o que sigas buscando, indagando en ti, ¿no? Para seguir regalándonos la extraordinaria literatura que ha escrito Javier Cercas. Eres muy amable, te lo agradezco de todo corazón. No, gracias a ti. Gracias.